Hola. Bienvenidos al canal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Hoy veremos lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, al empezar este estudio, queremos abrir tu palabra para conocer todo lo concerniente al pecado. Además te suplicamos que abras nuestro entendimiento para poder saber cómo podemos quedar libres y vencer al pecado. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. El origen del pecado. Comienzo del pecado. 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 2. ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quién hizo a Satanás? Dios no creó a Satanás, que quiere decir adversario, sino a Lucifer, que quiere decir lucero, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer, poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía y desamor. Dios no destruyó a Satanás para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor divinos. Satanás, Lucifer, es el autor del pecado. Lucifer fue creado perfecto. Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Quiso ser igual a Dios. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Se produjo una batalla en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer no permaneció en la verdad. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Pecó desde el principio. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado en la tierra. 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis 2, 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 4. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado original. Génesis 1, 27 y 31. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre fue dotado por su hacedor de inteligencia, razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino. Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación cometió el pecado de desobediencia a un mandato definido de Dios. Además ejerció equivocadamente su poder de elección. Creyó a Satanás y desconfió de Dios. De esa manera rechazó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. Consecuencias terribles del pecado. 5. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 5, 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Rechazar el mensaje de Jesús. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. 6. ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Las terribles consecuencias del pecado. Quita la paz del alma. Isaías 57, 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Romanos 2, 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Separa a la persona de Dios. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Torna al pecador en siervo de Satanás. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Causa muerte eterna. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero si estamos con Dios que es nuestro auxilio eficaz, el diablo huye. Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tenemos una armadura completa para defendernos de los ataques del maligno. Efesios 6, 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo terrible que es el pecado. Isaías 1, 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta compara el pecado con la terrible enfermedad llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas consecuencias. Salmos 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Las consecuencias peores del pecado son el derrumbe de la vida espiritual y el alejamiento de Dios. El fin del pecado. La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin junto con su autor, el diablo. Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio del gran día. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, finalmente, serán destruidos en el gran lago de fuego. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. Malaquías 4, 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué debo hacer? 1. Resistir a Satanás en nombre de Dios. Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 2. No transigir con el pecado. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 3. Vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un caminante se compadeció de la serpiente que yacía helada en la fría mañana. La colocó en su pecho. Cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor causándole la muerte. Nunca hay que jugar con el pecado. No hay que darle cabida en nuestra vida. Los resultados son siempre fatales. En un cementerio, unos niños que jugaban con una calavera descubrieron que algo se movía adentro. Era un clavo. Se hicieron las investigaciones y se comprobó que 30 años antes, una mala mujer mató a su marido con ese clavo. Parecía que el hecho estaba olvidado, pero todo se descubrió, y la mujer, ya anciana, terminó sus pocos días en la cárcel. Os alcanzará vuestro pecado. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lucas 8, 17. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mi resolución. Procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. ¿Acepto? Te invito a suscribirte y seguir a este canal.